Cuando quieras, Cristina. Pues muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todas y a todos. Para este CIL es bueno, pues un gusto tener una convocatoria pues de gente tan interesada en esta nueva ley que, como sabemos, bueno, pues, el 23 de diciembre de 2020 fue aprobada por el Pleno del Senado, manteniendo el texto que ya había avalado el Congreso sin ninguna modificación. El 30 de diciembre fue publicada en el BOE y ya desde el día 19 de enero de 2021 ha entrado en vigor. Sin embargo, bueno, el margen de actuación respecto a las posibles modificaciones no ha quedado cerrado, porque a partir de ahora pues hay todo un desarrollo legislativo que debe establecer, bueno, pues todas las normas que van a determinar la concreción de esta ley orgánica. Nosotros, como sindicato STECIL, como Federación STECIL, considerábamos que era un buen momento para hacer charlas informativas, para, bueno, pues poder explicar en qué consiste esta ley, qué modificaciones nos trae, qué posibilidades de cambio y de mejora, y por eso hemos puesto en marcha, bueno, pues estas dos charlas. También hemos hecho un curso que lo han organizado también los compañeros y las compañeras del Este de Ávila, que también ha tenido muy buena acogida. Y bueno, pues es el momento de ponernos en marcha para después, cuando haya que hacer todas las concreciones también en Castilla y León, porque no olvidemos que esta ley tiene que pasar también por, bueno, pues por toda la normativa de desarrollo que después va a establecerse en Castilla y León. Recordamos que la LOMCE fue una ley muy, bueno, pues muy contestada, muy protestada, contra la que estuvimos, bueno, pues en las calles, en las huelgas, en muchas movilizaciones, y sin embargo, bueno, pues ahora con la LOMLOE hemos tenido un proceso normativo diferente, puesto que la ley se desarrolló todo lo que sería la fase de análisis, de aportaciones en un periodo previo. Luego hemos tenido toda la época de pandemia que de alguna manera ha paralizado pues toda la información pública respecto a la ley. Cuando la hemos visto aprobada, pues es cuando realmente nos han entrado prisas, por decirlo así, por ver cómo se iba a desarrollar bueno, pues en el Estado y en las comunidades autónomas. Aquí en Castilla y León, una de las cuestiones... Tenemos el equipo de prácticas, pero no sé si... Perdona, yo he dejado de escuchar a Cristina. Sí, No yo sé también. Y de verla. Ni la veo ni la oigo. ¿Me veis ahora? Sí, no. Y te oímos. ¿Y me oís Sí, también? Sí. Sí, bueno, ahora sí. Perdonadme, no sé qué ha pasado. Estaba comentando que en el desarrollo de la ley, una de las cuestiones que se podía haber puesto en marcha ya en Castilla y León era el tema de la normativa de admisión. La normativa de admisión se modifica algo en esta ley, sobre todo para que haya una mayor inclusividad en los centros, algo que la Comunidad de Castilla y León, bueno, pues no ha aprovechado, así como han hecho otras comunidades, y lo ha dejado para el año que viene. Lo que sí que va a entrar en vigor es, dentro de la normativa de selección de directores, pues el cambio en la comisión de selección, que incorpora unas modificaciones, y hasta ahora es todo lo que se ha aplicado de la LOMLOE en Castilla y León. Doy paso a mis compañeros para que os expliquen todas las demás cuestiones de interés. Sí, deciros que en la página web tenéis toda la información que hemos ido editando respecto a la postura del sindicato en torno a esta ley. No es el momento ahora de, bueno, pues de comentar todo, pero sí que es una ley que consideramos que, bueno, podría haber sido muy mejorable, sobre todo respecto a las condiciones laborales y los derechos del profesorado, la normativa de ratios, la normativa de horario lectivo, que no se ha aprovechado para recoger en esta ley, para luego después poderse desarrollar en las comunidades autónomas como veníamos demandando. Pero bueno, es una gota en un océano muy importante que no hemos logrado introducir en esta ley, pero bueno, tenéis toda la información en nuestra página web. Muchas gracias y espero que os sea muy interesante esta jornada. Pues muchas gracias, Cristina. Os ruego, por favor, que apaguéis los micrófonos, porque si no la grabación salta a la persona que hace cualquier tipo de movimiento o ruido. Doy la palabra a nuestra compañera de Este Ávila, Noelia Cortés, cuando quieras.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestra presentación, tanto de Elena como de Cristina. Muchas gracias por todo el repaso que has hecho. Presentarme, yo soy Noelia Cortés García, soy maestra de educación infantil y actualmente soy compañera en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Ávila. Estoy encantada de estar participando en esta asamblea y sobre todo pues daros las gracias por haberos conectado y bueno, pues a la federación de nuestro sindicato Estecil que nos ha invitado a participar. Así que esperamos que pues con esta jornada se puedan resolver todas las dudas que se tengan acerca de esta nueva ley de la LOMLOE. Entonces, lo primero de todo, si me permitís, voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, pues el título del cartel de la asamblea es la LOMLOE explicada en una hora. Entonces, a ver, un momentín. ¿Por qué hemos puesto este título? Porque queremos hacer de alguna manera un guiño a nuestros compañeros de Castilla-La Mancha que también han hecho su explicación de la LOMLOE, en la que se pueden resolver también muchísimas dudas acerca de esta nueva ley. Esta explicación se puede ver en su canal CLM en YouTube, así que también desde aquí os animamos a verla porque la verdad que no tiene desperdicio. En este cartel, si os dais cuenta, vemos una serie de preguntas. La primera de ellas es ¿qué entró en vigor a partir del 19 de enero? ¿Qué afecta de cara a las próximas oposiciones? ¿Cómo afecta mi programación de departamento y de aula? ¿Qué particularidades tiene la LOMLOE? Y las novedades de las diferentes etapas educativas. Antes de empezar con esas preguntas, lo primero para desgranar y para analizar una ley, tenemos que saber qué objetivos y qué finalidades pretende. En este caso, estos objetivos son renovar el ordenamiento legal del sistema educativo, aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuir a la mejora de los resultados educativos del alumnado y, por último, proporcionar, en definitiva, una educación de calidad para todos y todas. Veremos a lo largo de la exposición si estos objetivos se cumplen o aún quedan algunos flecos por completar. Volviendo al cartel del inicio, vamos a empezar con la primera pregunta que aparece en la descripción, que entró en vigor a partir del 19 de enero. Según la disposición final quinta, a la entrada en vigor de esta ley del 19 de enero, se aplicarán las modificaciones relativas a la participación y competencias del Consejo Escolar, claustro y director o directora, la autonomía de los centros docentes, la selección del director o directora en los centros públicos y la admisión de los alumnos. Importante destacar en este sentido que los aspectos, los procesos relativos a los apartados de la selección del director y de la admisión de los alumnos que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, es decir, antes del 19 de enero, se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse. En este caso, en Castilla y León, el proceso de admisión de los alumnos se inició a través de la resolución del 17 de diciembre del 2020, por lo que los criterios de admisión que se han estipulado y que además ha empezado ahora, el proceso de admisión hace unos días, se han estipulado en base a la LOMCE, no a la LOMLOE. Esto es importante tenerlo claro. En cuanto a la renovación de directores, también, puesto que se convocó esta renovación el 15 de enero para sortear de alguna manera todos los cambios establecidos en la LOMLOE con respecto a la selección de directores que vamos a analizar a continuación cuando analicemos todos estos apartados. Lo primero que vemos es la participación y competencias del Consejo Escolar, claustro y director. Según el artículo 119, como novedades podemos destacar que las administraciones educativas garantizarán la participación activa de la comunidad educativa en las cuestiones relevantes a la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros. En este caso, también se fomenta la participación en el caso del alumnado, es decir, se introduce el alumnado también
en esta participación como parte de su proceso de formación educativa. Por otro lado, la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su consejo escolar. El profesorado participará también en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y profesoras que imparten clase en el mismo curso o ciclo. En definitiva, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que el consejo escolar va a recuperar las competencias que perdió con la anterior LOE o con la anterior LOMCE. En este caso, lo que va a hacer en la LOMLOE es aprobar el proyecto educativo de centro, la programación general anual y además participará en la selección del director o directora. Por otro lado, otras de las competencias del director y directora nuevas que se añaden también en esta nueva ley es fomentar la cualificación e formación del equipo docente, también la investigación, experimentación y la innovación educativa en el centro y también diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general anual. Con respecto al segundo apartado, la autonomía de los centros docentes, este apartado se encuentra en el título 5, Participación, Autonomía y Gobierno de los Centros, y concretamente en el capítulo 2. En este sentido, se señala que en el ejercicio de la autonomía, los centros pueden adoptar experimentaciones, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o incluso ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las administraciones educativas. Se definen también los aspectos que deben recoger los proyectos educativos de centro relativos a los valores, objetivos y prioridades de actuación y, como novedad, se establece que el proyecto educativo debe incluir un plan de mejora del centro que se revisará periódicamente. En cuanto a la selección del director o directora en los centros públicos, ha habido bastantes cambios. Según el artículo 135 del procedimiento de selección, se establece la necesidad de superar una formación específica por quien asuma el cargo de director o directora sobre competencias para el desarrollo de la función directiva, de manera previa, todo esto, a su nombramiento. La selección será realizada en el centro por una comisión constituida por representantes del centro correspondiente. De estos representantes de la comisión, un tercio será profesorado elegido por el claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros del consejo escolar que no son profesores. Con lo cual, el consejo escolar aquí está. Y otra de las novedades es que se incorpora la figura de un director o directora con experiencia y con trayectoria en el ejercicio de la dirección en centros similares en esta comisión. El último apartado que ha entrado en vigor a partir del 19 de enero ha sido la admisión de los alumnos. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el capítulo 3, Escolarización en centros públicos y privados concertados. En este caso, se mantiene el texto del artículo 84 de la LOMCE y de la LOE, que señala que las administraciones educativas regularán la admisión en centros públicos y privados concertados de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro de los padres, con lo cual, libertad de elección de centro de los padres sigue existiendo. Se introduce la posibilidad de convertir la proximidad al domicilio en el criterio prioritario a la hora de asignar las plazas escolares por parte de la administración y también de concertar unidades o renovar conciertos. Por otro lado, el artículo 86 señala que las áreas de influencia se determinarán de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad del domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea, es decir, sin clases sociales. El artículo 116.2 queda modificado para priorizar el concierto educativo a los centros que fomenten la escolarización de proximidad. Se aspira, por tanto, a evitar guetos de determinados centros escolares, es decir,
habrá una presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación económica, socioeconómica desfavorecida. Y todo ello se puede ver en el artículo 84, en el que dice que las administraciones dispondrán de medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por los motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. Una de las novedades más importantes en este apartado es que se elimina el concepto de demanda social, recogido por primera vez en la LOMCE, que viene a decir que si los padres querían escolarizar a sus hijos en centros concertados, las administraciones educativas estaban obligadas a financiar de alguna manera su decisión, construyendo más concertados si la demanda de los padres era esa. De esta forma, aunque hubiera plazas en centros públicos, se optaba por construir centros concertados, en contraposición a los públicos. Por ello, toda la polémica en contra de esta ley por parte de los concertados. Ellos se acogen a que se ha quitado o privado, según ellos, la libertad de elección de los padres para llevar a sus hijos al centro escolar que ellos quieren. Sin embargo, esta libertad de elección sigue existiendo por parte de los padres, pero con la LOMLOE lo que se garantiza es que ningún centro sostenido con fondos públicos, ya sea público o privado concertado, discrimine a ningún estudiante por razón socioeconómica o de cualquier naturaleza, como hemos visto en el artículo 84, donde se dice que se evita la segregación del alumnado. Conclusión. ¿Qué pensamos desde este CILE en relación a estos 4 puntos que acabamos de explicar? Consideramos que esta ley otorga mayor autonomía para innovar y mejorar contenidos, metodologías y organización de espacios y tiempos. Refuerza también la vinculación comunitaria de los centros con su entorno. Apoya a los centros que escolarizan alumnado que tiene más necesidades. Fomenta el liderazgo pedagógico de los directores y la participación del claustro y del consejo escolar en la selección del director o directora. En definitiva, se devuelve al consejo escolar su función de órgano de gobierno, control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, por lo que desde este CIL nos alegramos puesto que vemos un avance muy importante en la democratización de los centros. Estos 4 puntos que acabamos de explicar son los que ya han entrado en vigor a partir del 19 de enero. Sin embargo, hay otras modificaciones que tienen que desarrollarse durante los siguientes cursos. En este sentido, al inicio del curso 2021-2022 se implantarán las modificaciones relativas a la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas. En este caso, la repetición será un recurso excepcional. En primaria los alumnos podrán repetir al final de cada ciclo, pero una sola vez durante toda la primaria y 2 veces como máximo en toda la etapa escolar obligatoria. También habrá modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de ESO, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. Se titulará siempre que se hayan superado todas las materias cursadas o cuando haya habido 2 suspensos que no sean lengua y matemáticas simultáneamente. Y en cuanto a bachillerato, se podrá titular con una materia suspensa si no hay inasistencia continuada y no justificada. Este es otro de los aspectos que ha creado bastante polémica. Además, habrá modificación en la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza, mediante la que se obtendrá el título de bachiller de la modalidad de artes. Y por último, modificaciones en las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas, teniendo en cuenta en este caso el artículo 41, en el que se especifican las diferentes condiciones de acceso de los ciclos de formación de grado básico, de grado medio y de grado superior. Todo ello se puede ver en el artículo 41. Además, en el curso 2022 y 2023 se modificará el currículo, en este caso teniendo en cuenta
que este currículo va a garantizar la educación inclusiva, la adquisición de competencias y la valoración de la diversidad en todo el alumnado. Por lo tanto, el currículo será más competencial, menos enciclopédico o memorístico, con lo que se adelgazarán de alguna manera los diferentes contenidos y se priorizará la funcionalidad de los aprendizajes. Además del currículo, se va a modificar la organización y los objetivos de los cursos impares de educación primaria, primero, tercero y quinto, de educación secundaria, primero y tercero de la ESO, de primero de bachillerato y de ciclos formativos de grado básico. En este caso, se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los programas de cualificación profesional inicial preexistentes. Y luego ya para el curso 2023-2024, fijaos todavía lo que queda, esperemos que esta ley siga estando ahí, tendremos cambios en el currículo, organización y objetivos en los cursos pares. En este caso entrará la evaluación de diagnóstico en cuarto de primaria, también en cursos segundo y cuarto de la ESO, en la evaluación de diagnóstico en segundo de la ESO. Estas evaluaciones de diagnóstico tendrán un carácter orientativo y formativo, es decir, no se podrán publicar datos para de alguna manera poner unos centros sobre otros. Servirá simplemente para formación, tendrá un carácter formativo de cara al centro. Y luego, en cuanto a bachillerato, estos cambios serán en segundo de bachillerato y también se recuperará la anterior prueba de acceso a la universidad, lo que era antes la PAU, la selectividad, en la que se intentará valorar de alguna manera pues, los conocimientos adquiridos junto con las calificaciones de bachillerato y la capacidad pues, para seguir con éxito pues, los estudios universitarios. En cuanto a la formación profesional, los cambios estarán relacionados con segundo curso de ciclos formativos de grado básico y en este caso se suprimirá la oferta de módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial preexistentes. Otra de las preguntas que aparecen en el cartel y que muchas veces nos preguntamos es qué afecta de cara a las próximas oposiciones. Por un lado, la LOMLOE no afecta a la programación que presentes a las pruebas de oposición de junio del 2021, porque de momento no entran en vigor los cambios curriculares. Los primeros cambios, como he explicado, se aplicarán en el curso 2022-2023. Pero sí es importante hacer constar que la LOMLOE es la nueva ley de educación aprobada en enero de este año y que los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo. Esto se puede ver en la disposición transitoria, segunda bis, en la que se dice que hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta ley, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo, con lo cual el currículo quedará con los siguientes elementos, que son los objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. ¿Qué departamento o mi programación de aula? Al igual que este curso, hemos tenido que adaptar las programaciones de los departamentos didácticos y también de aula a la pandemia de la COVID. La LOMLOE contempla en su disposición adicional 10ª el plan de contingencia para situaciones de emergencia. Esto es nuevo también. Y este plan contendrá las medidas que garanticen la competencia digital del alumnado y profesorado, reduciendo en lo posible las brechas digitales de acceso y uso, las previsiones para la revisión de los elementos del currículo y de las programaciones didácticas centradas en los aspectos más competenciales del currículo. Como hemos explicado anteriormente, el currículo cambiará y será más competencial. ¿Qué particularidades presenta la LOMLOE? Existen 4 ejes en torno a los que gira esta nueva ley de educación. Por un lado, los derechos de la infancia, teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Por otro lado, la igualdad de género, con la coeducación, prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, el desarrollo sostenible, con la educación para la paz y los derechos humanos, comprensión internacional y educación intercultural, la educación para la transición ecológica. Y por último, la competencia digital, teniendo en cuenta el desarrollo de la competencia digital de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, concediendo también un papel central en la formación de los docentes en las tecnologías de la información y comunicación. Todo ello de forma transversal, en todas las etapas y a través de todas las enseñanzas. O sea, todo esto va a estar desde el principio, desde educación infantil, hasta los últimos cursos de bachillerato de la etapa escolar obligatoria. Vale, pues aquí os he puesto un resumen de los cambios más importantes que yo veo de esta nueva ley, aunque poco a poco los vamos a ir desgranando en cada etapa educativa. Con la LOMLOE, que deroga la LOMCE, el castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza. La religión es de oferta obligatoria, pero no cuenta para la nota. Vuelven los programas de diversificación curricular, es uno de los aspectos más importantes y más aplaudidos desde nuestro sindicato. Se fomenta la digitalización, se impulsa la igualdad de género desde primaria, muy importante. Establece el incremento progresivo de puestos escolares en la red pública, eliminando la demanda social que favorecía a los concertados. En 10 años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender al alumnado con discapacidad, con lo cual no es verdad que se iban a eliminar estos centros de educación especial ni que se iban a cerrar. Y mientras tanto las administraciones prestarán apoyo a los centros de educación especial. También aumenta las plazas públicas de infantil de 0 a 3 años, que es de lo que vamos a hablar a continuación, y promueve la existencia de centros públicos que incorporen infantil con otras etapas, pero infantil desde el nacimiento, es decir, desde los 0 hasta los 6 años, con todas las etapas educativas posteriores. En cuanto a las novedades en las diferentes etapas educativas, ahora me voy a centrar en la educación infantil. Lo primero que voy a hacer es hablar de la educación de 0 a 3 años, para después centrarme en toda la etapa educativa, es decir, a los cambios que ha habido en toda la etapa desde el nacimiento hasta los 6 años. Y por último voy a hacer unas reivindicaciones que se han hecho desde la Confederación Intersindical de los diferentes sindicatos de trabajadores de la enseñanza a nivel nacional. ¿En qué parte de la ley encontramos la etapa de 0 a 3 años? La encontramos en el título 1, las enseñanzas y su ordenación, y más concretamente en el capítulo 1, educación infantil. Según el artículo 15, oferta de plazas y gratuidad, las novedades y lo que más nos llama la atención es que las administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de 0 a 3 años. Asimismo, se coordinan las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. Todos estos centros habrán de estar autorizados por la administración educativa correspondiente y supervisados por ella. Además, los centros podrán ofrecer el primer ciclo, es decir, de 0 a 3 años, el segundo ciclo de 3 a 6 años o ambos ciclos. En todo caso, las administraciones educativas promoverán la existencia de los centros públicos que incorporen la educación infantil con otras etapas posteriores. Es decir, desde los 0 años, o sea, desde el nacimiento, hasta todas las etapas posteriores. Por otro lado, se hará hincapié también en la importancia de la coordinación entre los diferentes equipos pedagógicos que actualmente imparten dichos ciclos y de estos con los centros de educación primaria. Muy importante, en mi opinión,
puesto que toda la información que se sepa pues, por una etapa a otra nos va a venir bien para saber las necesidades e intereses de los alumnos y poder adaptarnos mejor a ellas en etapas posteriores. Lo más importante en este ciclo de 0 a 3 años es que, según la disposición adicional tercera, en la que se habla de la extensión de la educación infantil, en el plazo de 1 año, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, elaborará un plan de 8 años para extender el primer ciclo de educación infantil, de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible, con equidad, calidad y carácter, y se garantice el carácter educativo. Además, en su progresiva implantación se tendrá la extensión de la gratuidad, importante también, priorizando el acceso al alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Con lo cual, en 8 años se pretende que el ciclo de 0 a 3 años sea gratuito y se extienda en centros públicos. De esta forma, se impulsará de alguna manera la conciliación familiar y laboral, al tiempo que se fomenta la escolarización temprana de 0 a 3 años totalmente gratuita, cosa que ahora mismo pues no es posible. Ahora me voy a centrar en la etapa desde el nacimiento hasta los 6 años, es decir, de toda la etapa. ¿Cuáles son los artículos que se han modificado y que se tienen que tener en cuenta en caso de que nos queramos presentar a la oposición, pues cuando salgan las oposiciones de maestros? Tenemos que tener en cuenta 3 artículos. El primero de ellos es el artículo 12, que tiene en cuenta los principios generales. El segundo es el 13 en relación a los objetivos y el tercero es el 14 referido a la ordenación y principios pedagógicos. El primero de ellos tiene como novedades que los centros que acojan de manera regular durante el calendario escolar a niños o niñas entre 0 a 6 años serán autorizados por las administraciones como centros de educación infantil. Es decir, ahora mismo los centros de 0 a 3 años son escuelas de educación infantil, ahora serán centros de educación infantil. Por otro lado, la educación infantil tendrá carácter voluntario, esto sigue igual, y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico. En este caso se añade artístico. Y también la educación en valores cívicos y para la convivencia. Esto también es nuevo. Y por último, la programación, gestión y el desarrollo de la educación infantil atenderán en todo caso a la compensación de los efectos de las desigualdades de origen cultural, social y económico que tiene el aprendizaje y la evolución infantil, así como la detección y atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo. En mi opinión, la educación infantil es de las etapas más importantes de toda la etapa escolar obligatoria. Por ello es muy necesaria esta detección precoz de cara a las diferentes dificultades que puedan aparecer. Y no solo esta detección precoz, sino también la atención temprana a estas dificultades, con el fin de facilitar un mejor desarrollo de este alumnado en las diferentes etapas educativas posteriores. Sabemos y sale en miles de estudios que el cerebro del niño en esta etapa es el más receptivo, con lo cual es importante tener muy en cuenta estas dificultades y atenderlas lo antes posible. El siguiente artículo es el artículo 13, que se refiere a los objetivos. Como veis, no sé si habrá gente que se haya presentado a las oposiciones por la especialidad de educación infantil, pero la mayoría de los objetivos no han cambiado. Lo único que ha cambiado es lo que os he puesto en negrita, que en este caso es relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía, la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. Esto también se añade. Y el último que se añade también es promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género. Como hemos dicho, la igualdad de género es uno de los aspectos clave en esta LOE y que se desarrolla en todas las etapas educativas. Y por último, teniendo en cuenta el artículo 14 de ordenación y principios pedagógicos,
La etapa de educación infantil se ordena en 2 ciclos. El primero comprende hasta los 3 años y el segundo de los 3 a los 6 años. El carácter educativo de uno y otro serán recogidos en una propuesta pedagógica. Nuevo y importante esto, por todos los centros que impartan dicho ciclo. Por ello, de alguna manera, pues se quiere eliminar el carácter asistencial que tienen hasta ahora las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años para dar un carácter educativo a esta etapa con una propuesta pedagógica que tendrán que recoger los centros que impartan dicho ciclo. Por otro lado, las emociones. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo y a la gestión emocional, también nuevo, al movimiento y a los hábitos de control corporal, manifestaciones de comunicación del lenguaje, etc. También se añade la educación en valores, la educación para el consumo responsable y sostenible, la promoción y educación para la salud. Y además se facilita que niñas y niños elaboren una imagen positiva y equilibrada y igualitaria. Esta es otra de las palabras que se añaden. Y adquieran entre todos autonomía personal. Además, se podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y escritura e iniciación temprana a las habilidades numéricas básicas, a las tecnologías de la información y comunicación y a la expresión visual y musical. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas. Las actividades y el juego se aplican en un ambiente de afecto y confianza. Además, el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, determinará los contenidos educativos de primer ciclo, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Asimismo, regulará los requisitos de titulación de los profesionales y los que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo. En este caso, actualmente se pide la titulación de técnico superior de educación infantil para enseñar en el ciclo de 0 a 3 años, pero no se sabe si habrá cambios por parte de las administraciones educativas con respecto a la titulación de estas personas que imparten este ciclo. Entonces, estaremos atentos para ver lo que pasa. Y por último, se reflejará en el desarrollo curricular la necesidad de continuidad, que esto ya lo hemos visto, entre esta etapa y la educación primaria. Además, otra de las cosas nuevas es que al finalizar la etapa, el tutor o tutora emitirá un informe sobre el desarrollo y necesidades de cada alumno. Importante para tener más información y así adaptarnos mejor a las características individuales de cada uno. Como conclusión, pues deciros que desde esta ley al final se intenta dar un impulso a la detección precoz y atención temprana de las dificultades. El primer ciclo de 0 a 3 años tendrá carácter educativo, con requisitos mínimos y propuesta pedagógica. Esta etapa estará orientada a compensar los efectos de las desigualdades de origen cultural, social y económico en el aprendizaje infantil. Y no solo compensar los efectos de estas desigualdades, sino también atender de forma temprana a estas dificultades. Vale, bueno, pues ¿qué pensamos desde la Confederación Intersindical de los diferentes sindicatos de trabajadores de la enseñanza? ¿Qué pensamos sobre la educación infantil y sobre todo sobre el primer ciclo de 0 a 3 años? ¿Qué es lo que reivindicamos con respecto a esta etapa? En primer lugar, pedimos la existencia de una regulación marco estatal de la etapa de 0 a 6 años, como en el resto de etapas educativas, que ordene, entre otros aspectos, los requisitos mínimos de los centros y el currículo de la etapa, ya que actualmente no todas las comunidades tienen decreto educativo de 0 a 3 años. Además, insistimos en que será necesaria la disminución progresiva de las ratios. Es una de las reivindicaciones que tenemos desde el sindicato desde hace muchos años y seguimos pidiéndolas y sobre todo también en esta etapa. ¿Para qué? Para garantizar unas condiciones dignas y de calidad en la enseñanza. Sabemos que con mucho alumnado es imposible atender a las diferentes características y singularidades de cada uno.
Entonces, en la etapa de 0 a 3 años, estas ratios deberán cumplir las recomendaciones de la Red Europea de Atención a la Infancia, en la que se establece que se necesita un educador por cada 4 plazas para niños de 0 a 1 año, un educador por cada 6 plazas para niños de 1 a 2 años y un educador por cada 8 plazas para niños de 2 a 3 años. Ahora mismo es completamente diferente. Hay muchísimos más niños y menos educadores. Por otro lado, estamos a favor del avance de la pareja pedagógica con un apoyo cada 2 unidades. Se hace necesaria esta ayuda debido a lo que hemos dicho. Hay una gran cantidad de alumnado para un solo educador y en estas edades pues, se hace necesaria una atención más individualizada. También creemos que es importante la dotación de personal para atender de forma directa y especializada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Pensamos que todo este personal debe formar parte del equipo pedagógico de la propia plantilla del centro, en apoyo a los diferentes tutores y tutoras para atender de forma individual las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. Por último, exigimos la titulación de técnico superior en educación infantil y grado de magisterio en educación infantil según la ratio del alumnado y en función de las unidades educativas de cada centro. Y en definitiva, la dignificación del personal que trabaja en la etapa de 0 a 3 años por parte de las administraciones educativas. ¿Para qué? Para garantizar la mejora en las condiciones de trabajo de este profesorado. Pensamos que la privatización al final se demuestra contraria a los intereses de estas personas trabajadoras y a la calidad al final de la enseñanza, que es lo que más importa. Y hasta aquí mi intervención. Así que os doy las gracias por vuestra atención. Os doy paso a mi compañero Pedro, que os va a hablar de otros aspectos importantes de esta nueva ley y de los diferentes cambios que ha habido en la LOMLOE en primaria, en la etapa de primaria. Perdona, Noelia, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si te he escuchado bien o en ese momento estaba desconectada. Dijiste que en la etapa de 0 a 3 años iba a haber un maestro más un técnico, lo que sea, o sea, que iba a haber más de una persona por aula. No. Las reivindicaciones es lo que he dicho ahora. Son reivindicaciones nuestras de la Confederación. Sí. Actualmente hay una cantidad de niños para un solo educador. ¿Y con educador te refieres a que en la etapa de 0 a 3 años va a haber un maestro? No. Ahora mismo es educador. Ahora mismo son educadores, son técnicos superiores. Sí. Vale. No sabemos. Noelia, me vas a disculpar, es que si no la grabación se hace un poquito larga. Cuando finalice Pedro, si queréis, podemos abrir el turno de palabra una vez que se haya finalizado la grabación, para que eso no quede grabado y bueno, pues no extienda demasiado la presentación, si nos importa. Vale, perdona. De acuerdo, Lorena. Muchísimas gracias de todas formas por tu intervención. Y muchísimas gracias, Lorena y Noelia. ¿Cómo se nota que eres maestra? Y eso comunicas estupendamente. Y Pedro del Pozo también lo va a hacer genial. Adelante, Pedro. Qué buena eres, Elena. Bueno, ya me ha presentado mi compañera Elena, soy Pedro del Pozo, soy delegado sindical en la provincia de Ávila y soy delegado por este Ávila, ¿no? Voy a comentaros unos otros aspectos importantes de la LOMLOE que afectan a todas las etapas educativas y luego me voy a centrar en primaria. Vale, no es por justificarme, pero la verdad que yo no soy ningún experto en leyes y si tengo algún desliz o alguna cosa, pues evidentemente luego se podrá corregir y se podrá aclarar lo que sea. Voy a compartir también la pantalla como ha hecho mi compañera y empezamos, ¿vale? Bien, creo que sí que se ve, ¿verdad? Bueno, sí que me oís, ¿verdad? ¿No se ve? Sí, pero Pedro, no se ve. ¿No se ve? No, pues yo no la veo. Pues fíjate que se veía antes cuando hemos empezado. Vuelve a intentarlo.
Ahora sí. No, pero esa no es. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Pues disculpad. Se ve ahora, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Pedro, Bien. se ve. Bueno, otras cuestiones importantes que tiene la LOMLOE que afectan, ya digo, como a todas las etapas educativas, bueno, pues por ejemplo sería en el artículo 100, en la formación inicial, la LOE hace referencia pues, a la titulación académica, ¿vale? La formación inicial del profesorado se adaptará, como ya sabéis, al sistema de grados y posgrados, ¿no? La novedad es que el Ministerio de Educación, junto con las administraciones, tienen que garantizar la oferta de formación pedagógica y didáctica, para que haya suficientes profesionales en todas las enseñanzas y especialidades. Y tiene que garantizar el derecho de toda la ciudadanía al acceso del empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de mérito de capacidad. Esto que veis aquí más destacado en negrita, bueno, pues es un poco lo que más importante, ¿no? En el artículo 102 de la formación permanente, ya sabéis que es un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las administraciones educativas de proporcionárnoslo, ¿no? Como novedad, incluye que la formación específica en materia de acoso y malos tratos, esto es nuevo, y debe incluir formación específica en prevención, detención y actuación frente a la violencia contra la infancia. También se incluye la formación para el fomento de la formación, la autoevaluación y la mejora de la actividad docente. Incluye un nuevo punto, el punto número 5, que dice que las administraciones educativas impulsarán acuerdos con los colegios profesionales u otras instituciones que contribuyan a mejorar la calidad de la formación permanente del profesorado. O sea que aquí hace referencia quizá a lo más importante en materia de acoso y de malos tratos y demás. Y añade un nuevo punto en el artículo 102. Las administraciones educativas impulsarán acuerdos con los colegios profesionales y otras instituciones que contribuyan a mejorar la calidad de información permanente del profesorado. Bien. Pasamos a una disposición adicional, la disposición séptima, sobre la normativa sobre el desarrollo de la profesión docente. A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la sociedad, hay que impulsar el desarrollo de la profesión docente en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta ley. Una normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente. Aquí ya está haciendo referencia que se tiene que regular de alguna manera cómo vamos a entrar a ejercer ese acceso, ¿no? en la función pública de docente y el desarrollo de la carrera del desarrollo profesional. En la disposición adicional 48ª, cambio de las funciones del personal docente, creo que también esto es importante, también esto es una novedad. Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento, se le podrá ser removidos de su puesto de trabajo. Yo creo que esto es un avance, ¿no? Personas que sabemos que a lo mejor ya no están bien desempeñando su trabajo por motivos los que sean, que se les pueda recolocar. En la disposición adicional segunda, enseñanza de la religión. Bueno, ha dado mucho que hablar también, ¿no? Bueno, aquí la novedad es que la religión deja de ser, es de obligada oferta para de los centros y voluntaria para el alumnado. No dice más, no habla de una alternativa. Si bien en la página del Ministerio, si habéis entrado y habéis visto, en primaria sí que hace la observación de que la religión no tiene una asignatura alternativa y lo contempla así. Esto lo tendrán que regular de alguna manera. Y como algo importante que destaca esta disposición es el apartado número 3, que está aquí resaltado en amarillo. En el marco de la regulación de las enseñanzas de educación primaria y educación secundaria obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de la cultura de las religiones, que a lo mejor esto en secundaria se pueda a lo mejor ofertar como optativa. En primaria, a ver cómo se puede regular. Otras cuestiones,
La disposición adicional 25ª, fomento de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pues ya sabemos, dice, con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, los centros tienen que desarrollar el principio de coeducación. Los centros educativos incorporarán medidas para el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia, con lo cual todo esto habrá que incluirlo y justificarlo en el proyecto educativo. O sea que cuando esto entre, tenemos que modificar estos apartados de los proyectos educativos porque esto tiene que quedar reflejado. Las administraciones educativas impulsarán el incremento de la presencia de alumnos en estudios de alumnas, en carreras, en estudios que casi siempre han sido más para hombres, como las tecnologías, las ciencias, la ingeniería, las matemáticas, y hay que fomentar para que tenga mayor demanda femenina, ¿no? Y al revés, otras que han sido mayoritariamente de mujeres, intentar fomentar que sean los hombres los que puedan acceder a ello, ¿no? Y que dejar un poco fuera estereotipos sexistas y discriminatorios, ¿no? Es un poco lo que nos dice la disposición. La disposición 38ª de la lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal, esto como decía antes nuestra compañera Noelia, ¿no? Que tanta polémica que ha habido con la lengua oficial, lo que era lengua vehicular, eso se lo sacó la LOMCE, sabemos que eso lo incorporó ella, ¿no? La LOMLOE no la quita de las enseñanzas, ¿no? Las administraciones educativas garantizan el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales, ¿no? O sea, que no la quitan. Al finalizar la educación básica, los alumnos y alumnas tienen que haber alcanzado el dominio pleno y equivalente de las lenguas castellanas, en su caso de la lengua cooficial correspondiente. Las administraciones educativas tienen que garantizar que todo alumno alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y, en su caso, de las lenguas cooficiales. La verdad es que no vemos por ningún sitio que desaparezca, ¿no? El castellano de los centros estos, ¿no? En la disposición 46ª, promoción de la actividad física y alimentación saludable, también aquí incorporan varios puntos dando más importancia, ¿no? Pues a los hábitos saludables y alimenticios, ¿no? De la actividad física y de estos hábitos saludables, ¿no? Para fomentar y consolidar hábitos saludables, para hacer la práctica diaria de deportes y ejercicio físico durante la jornada escolar, ¿vale? Se intentará que se haga en espacios abiertos y en entornos naturales. Esto ya en los centros educativos no sé cómo se va a llevar a cabo, pero bueno, habrá que intentarlo. La disposición adicional 6ª, Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial, aquí hace referencia un poco, bueno, pues a la Agenda 2030 o 2030, que ya sabéis que tiene objetivos como erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad y demás, ¿no? Y se quiere decir que la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial se tendrá en cuenta en los procesos de formación del profesorado, tiene el acceso a la función docente, es decir, que de alguna manera esto se tendrá que recoger luego en las oposiciones. Para el año 2022, 2022 habrán sido incorporadas al sistema de acceso a la función docente y para el año 25 todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030. Todo esto se tendrá que concretar. Evidentemente, esto está así en la ley, sin desarrollar, son disposiciones muy cortitas, muy breves, pero que de alguna manera tendremos que llevarlo luego a cabo. Bueno, esto es referente a otras cosas importantes de la LOLOE y me voy a centrar muy rápido en primaria. De verdad que en primaria tampoco hay tantos cambios, o sea que rápido vamos a ir viéndolo, ¿vale? Educación primaria está recogido en el artículo 3, en las enseñanzas, y en el punto 2, entre otras, está la educación primaria, ¿vale? En el preámbulo de la ley, aquí ya expone... Pedro, discúlpame, no sé si quieres compartir pantalla porque ahora mismo no lo estás haciendo. ¿No lo estás viendo? Pues es que tengo el mismo problema que antes. Pues vuelve a intentar. No lo sé, voy a ver si puedo. Disculpad, pero es que las cosas del directo, porque antes no ha habido ningún problema. A ver si puedo.
No, esta no es. Joder. No puedo ahora. ¿Cómo entro yo aquí para compartir? Descárgatela primero en tu No, no, si la tengo escritorio. descargada, si lo tengo descargado. Esta no es, ¿verdad? No. ¿Cómo comparto yo? ¿Me lo puedes compartir tú, que lo tenías? A ver. Sí, pero deja de compartir. Pedro, la tienes aquí en el escritorio, ¿eh? O sea, Sí, sí. directamente, dale ahí y ya está. ¿Se ve? Esa, sí, ¿Se ve? ya se ve perfectamente. Disculpad. Bueno, decía que en el preámbulo están pues todas las novedades que tiene la ley, ¿vale? Se recuperan los 3 ciclos existentes, se ordenan las áreas, que luego veremos cuáles son. Se añade en el 3er ciclo un área de educación de valores cívicos y éticos, que luego explicaremos en qué consiste esta asignatura. Se garantiza la inclusión educativa, la atención personalizada, la prevención del aprendizaje y de la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo. Todo esto luego habrá que matizarlo y concretarlo. Esto también es importante, se viene haciendo siempre. Bueno, se deberá dedicar un tiempo diario a la lectura, ¿no? Y que se tendrá que trabajar en todas las áreas. Se trabajará la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible, la educación para la salud, incluida en el afectivo sexual. Se pondrá especial atención a la educación emocional entre hombres, en valores entre los que se incluye la igualdad entre hombres y mujeres como pilar de democracia. Se regula la evaluación durante la etapa. Ya hablaremos luego en los siguientes artículos de la evaluación y de las competencias. También hablaremos luego un poquito también de las competencias. A ver, también había hecho antes comentario Noelia, se establece que se podrá permanecer un año más en el último curso del ciclo, es decir, como en segundo, en cuarto o en sexto, como forma excepcional. Y quizá hay que hacer el plan específico y personalizado de apoyo, ¿no? Que también la verdad que la LONCE contemplaba también, luego no sé si se hacía en los centros o no, pero hay que hacer un plan específico y personalizado de apoyo. Se establece que al finalizar cada ciclo hay que hacer un informe y al final de la etapa igual, ¿no? Al final de la etapa un informe sobre su aprendizaje. ¿Esto qué va a pasar? Que va a tener su informe y vamos a ir cosiendo informe de la LOE, informe de la LONCE y ahora uno nuevo de la LONLOE. Pero bueno, va siendo así. Y luego volvemos otra vez a la evaluación de diagnóstico, que se quitó, que con la LONCE fue la prueba en tercero, y aquí vuelve otra vez en cuarto de primaria, donde se hace especial hincapié en la comunicación lingüística y en la competencia matemática. Y en el artículo 143, el último curso de educación primaria, se llevará a cabo con carácter muestral y plurianual, una evaluación que no tiene por qué ser todos los centros, de hecho no serán todos los centros, será algo muestral, donde tendrá un carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para los alumnos y su familia. Esto, como bien decía Noelia, que no es para promocionar el centro, ya sabíamos que con la LONCE todo aquello en lo que se convertía, ¿no? A partir del análisis de los resultados de dicha evaluación, las administraciones educativas hay que hacer planes de actuación, ¿vale? Dependiendo de los resultados, pues ya sabemos para mejorar lo que... Bien, el artículo 16, principios generales, la verdad que no ha cambiado nada, son los mismos que recogían las leyes anteriores. Educación primaria es una etapa educativa, los 6 cursos académicos, la finalidad es una formación integral y desarrollo de la personalidad. Lo que está puesto así en color destacado, en color como rojo, es lo nuevo que mete la LONLOE respecto a la LOE. Ya sabemos que la LONCE se ha derogado por completo. La actuación educativa es una etapa que procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado con una perspectiva global y se adaptará a su ritmo de trabajo. Bien, los objetivos voy a pasarlos de corrido un poco porque son los mismos, no han cambiado nada en estas últimas leyes y vamos muy mal de tiempo y pues bueno, pues el trabajo individual en el equipo, este es nuevo, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, sobre las diferentes culturas,
y no discriminar a nadie por motivos de etnia, orientación, identificación sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones. Esto es nuevo que introduce también la LOMLOE. Conocer y utilizar de manera la lengua castellana y la lengua oficial si lo hubiera. La lengua extranjera como una competencia comunicativa, desarrollar las competencias matemáticas en la resolución de problemas y aplicarlas a las situaciones de la vida cotidiana, conocer aspectos fundamentales de la naturaleza, ciencias sociales, etc. Esta también es nueva, desarrollar las competencias tecnológicas. Ya vemos que con la LOMCE, con la LOMLOE, hace mucho hincapié en las nuevas tecnologías. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, valorar la higiene y la salud, y en este caso la alimentación como algo nuevo también que lo incluye. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, la empatía, lo que mete la nueva ley. Desarrollar las capacidades afectivas, así como la actitud contraria a la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los estereotipos sexistas. Esta venía siendo en las dos leyes anteriores y la misma. Este es nuevo, este objetivo es nuevo. Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad, actividad sobre la educación vial. Aquí lo introduce. Bien, vamos a parar un poco más aquí en la organización. Volvemos otra vez a los 3 ciclos, ¿no? De 2 años de cada uno, y que están orientados al desarrollo de las competencias del alumnado y podrán organizarse en ámbitos. Aquí habla de las asignaturas. Vuelve otra vez elimina asignaturas troncales específicas y especialidades que tenía la LOMCE y vuelve a dar importancia a todas las asignaturas un poco por igual. Vemos que el cambio, que el conocimiento del medio vuelve a aglutinarse de nuevo y se podrá desdoblar. Esto lo tendrá que decir luego cada administración qué va a hacer. No lo sé. Conocimiento del medio social y cultural que se podrá desdoblar en ciencia, naturaleza y sociales. Nos tendrá que decir nuestra comunidad autónoma cómo lo va a hacer. La educación artística, educación física, lengua y tal, y aquí no aparece la segunda lengua, que veremos que se podrá ofertar igual en los centros, la segunda lengua extranjera, seguramente que a partir del tercer ciclo, como venía siendo hasta ahora. La religión no aparece aquí, ya hemos hablado antes de ella, no será una asignatura que sea obligatoria en el sentido de que la que cuenta la nota y demás, será algo voluntario para los alumnos. A ver cómo luego esta otra asignatura alternativa, a ver cómo lo organiza la comunidad de Castilla y León. Hablábamos antes de que en el tercer ciclo, o bien en quinto o bien en sexto, se va a incluir la educación en valores cívicos y éticos. Esto ha traído mucha cola también, ¿no? Pero si vemos de qué va a tratar, los contenidos que va a tener esta asignatura, pues se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la infancia, a la educación para el desarrollo sostenible, a la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor de respeto, al fomento del espíritu crítico, a la cultura de paz. Vamos, que si esto es adoctrinar, pues no sé. En fin. Y aquí lo que comentaba, las administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera. Podrán, yo creo que lo harán todas, ¿no? Pienso. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental, con otras, dice, para la adquisición de otras competencias recibirá especial consideración. Ya hablaba Noelia del carácter competencial que quiere dar la ley de la LOMLOE, ¿no? Con la ley CELA quieren tratar 8 competencias y que sea un aprendizaje no tan memorístico o enciclopédico como lo habían catalogado, ¿no? En el conjunto de la etapa, la orientación y la acción tutorial acompañarán al proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Asimismo, se fomentará la etapa el respeto mutuo a la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de género. Eso también incorpora nuevo la LOMLOE. Esto también es todo nuevo. En el área de lengua propia y literatura, en aquellas comunidades autónomas que posean dicha lengua, con carácter oficial, podrán establecer exenciones de cursar o de ser evaluados de dichas áreas en las condiciones previstas en la normativa de la administración correspondiente. En la lengua propia y literatura recibirá el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen, garantizando en todo caso el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales. Bien, principios pedagógicos en el artículo 19
se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención personalizada al alumnado y en sus necesidades de aprendizaje, participación y convivencia, en la flexibilización alternativa metodológicas y otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones, ¿no? Habrá situaciones de refuerzo y mecanismos para evitar la prevención de dificultades de aprendizaje. También es nuevo el punto número 2, la comprensión lectora, la expresión oral y la escrita y la comunicación audiovisual, competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas, ¿vale? De forma transversal. Luego me imagino que los libros de texto tendrán que dar forma a todo esto y luego los centros con las programaciones habrá que darlo todo. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, un tiempo diario a la misma, ¿no? en los términos que se recojan en el proyecto educativo de cada centro. Con objeto de facilitar dicha práctica, las administraciones educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnológicas y lenguajes. Vale, entonces se da mucha importancia para trabajar la lectura diaria. Otro punto nuevo, con el objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo de horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y la resolución colaborativa de problemas. ¿Vale? Aquí esto va un poco en tanto de no aprender de forma memorística, ¿no? de intentar que sea todo más de aprender de una forma más significativa. Las administraciones educativas impulsarán que los centros establezcan medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas. Bien, yo creo que este es un punto importante, ¿no? Donde no sea todo tan rígido. Estamos hablando de educación primaria, ¿no? Es algo primario. Entonces, bueno, entiendo que las medidas de flexibilización pues tiene que estar siempre, ¿no? Y si está todo organizado, pues se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas para la enseñanza y divulgación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto también se hace, ¿no? Con niños que tienen dificultad por su capacidad cognitiva y demás, bueno, pues tener también medidas de flexibilidad con la lengua extranjera, ¿no? Yo creo que esto siempre también se ha hecho, ¿no? Bien, sobre la evaluación. La evaluación tiene que ser continua y global. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para elaborar planes de refuerzo o enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel de competencial del alumnado que lo requiera. Bien, al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno, indicando en su caso las medidas de refuerzo. Yo creo que también esto se hacía, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor no se dejaba recogido tanto como ahora, ¿no? Si en el caso, y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, no hay un desfase curricular, entonces debe permanecer un año más en el mismo curso y se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de competencias correspondientes. Esta decisión se podrá adoptar solo una vez durante primaria, ¿no? Y tendrá en todo caso carácter excepcional. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas. Según disponga la administración estatal, dice habrá mecanismos de coordinación entre los centros, esto es importante, de educación primaria y educación secundaria obligatoria, ¿no? Esto es algo que también lo tenía la LOCSE, si os acordáis, de que hubiera coordinación cuando en el paso de primaria y secundaria entre el profesorado, bueno, pues la LOMLOE lo vuelve a recoger. Yo creo que esto es algo necesario que se retome. Los referentes de la evaluación en el caso de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán los incluidos en los correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles promocionar de ciclo o de etapa. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones se realicen de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
En aquellas comunidades autónomas que posean más de una lengua oficial, de acuerdo con los estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación de la lengua propia y literatura según la normativa autonómica correspondiente. Y también un artículo, el artículo bis, en esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada de los alumnos, realizando medidas de apoyo y refuerzo para evitar la repetición. Y esto es importantísimo. En dichos entornos, la Administración procederá a un ajuste de las ratios alumno-unidad como elemento favorecedor de estas estrategias pedagógicas. Yo creo que si lo recoge la LOMLOE, que se puede hacer un ajuste de las ratios, pues tendremos que seguir peleando para conseguirlo. La evaluación diagnóstico vuelve a estar en el cuarto curso, tendrá un carácter informativo, formativo y orientador. Y los centros tendrán que promover, elaborar propuestas de actuación que contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas. Bien, ya para ir terminando, ya sabemos que para impartir las clases de primaria es necesario estar en posesión del título de maestro de educación primaria o el título de grado equivalente. La educación primaria será impartida por maestros que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel, las enseñanzas de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el gobierno, previa consulta y las comunidades autónomas serán impartidas por maestros con la especialización o cualificación correspondiente. Y aquí también reseñar que la transitoria primera hace referencia también a los maestros que están impartiendo clase en primero y en segundo de la ESO. De momento se quedará todo como está. Y dejo de compartir qué tal. Muchas gracias por escucharme. Disculpad lo de prisa y un poco los nervios. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por hacer el esfuerzo de intentar resumirnos así de manera sucinta las novedades que trae esta ley. Es cierto que hay muchas cosas que no cambian y que tendremos que esperar a esa concreción que se tiene que realizar en Castilla y León, pero no hay que olvidar que va a estar dentro de este marco y tenemos que conocer cuáles son las novedades de este nuevo marco para poder establecer esas prioridades que han de concretarse y que son las que realmente van a condicionar nuestra labor en las aulas. Así que muchísimas gracias a los dos. Si os parece, voy a finalizar la grabación y damos paso a las dudas que tengáis todos aquellos que estáis aquí presentes.